Hola chicos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo durmieron después de la plática de ayer? Pues veo que muy bien, todo el mundo silencito y calladito. Bien, vamos a esperar en punto de las 8 para arrancar. Ayer ya ven que arrancamos un poquito tarde por estar esperando a que se hiciera el quórum. Y pues vamos a esperar a que la gente se empiece a conectar, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Aquí estamos presentes. Eso es bueno, eso es bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Mirna, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mari Lourdes? Buenas noches. Muchas gracias, Enrique, por el material que nos mandaste. No, para eso estamos, ya sabes, Mirna. ¿Y el buen de Oscar, dónde anda el muchacho? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, viene corriendo. ¿Qué tal, Oscar? Mucho gusto verte, Muy muchacho. bien, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Enrique. De verdad, mira, Oscar, mira. Aquí estamos. Un abrazote fuerte desde acá, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bien, como dice el chiste, se están juntando, se están juntando. Vamos a esperar 2 minutitos más para Ándale. que nos den las 8 y poder... Hay dado el tiempo que sea necesario. ¿Cómo? Muy bien. De acuerdo. Ok. Un detalle nada más. Una vez que arranquemos, sí les voy a pedir, por favor, que silencien los micros y en caso de que haya una necesidad, pues ya sea que levanten la mano, abran el micro, perdón, que levanten la mano para darles la entrada o que abran nada más el micro y pues generen la pregunta o generen la duda, ¿no? Que se tenga, ¿no? Esto pues con el fin de no distraernos, sobre todo porque si ya revisaron el sistema de grabación, se va precisamente con quien está hablando o con quien tiene el sonido ponderante. Entonces, si entra un ruido, pues obviamente ese es el que va a captar el sistema y ahí se va a quedar atorado, ¿no? En la grabación. Entonces, sí les pido por favor que tengan mucha atención ahí con el micro para no tener detalles. Bien, son las 8 en punto. Vamos a arrancar precisamente para ver si terminamos ahora sí en punto de las 9:30. Y pues arrancamos. El tema que vamos a ver hoy es un tema también muy interesante. Es el complemento, obviamente, de lo que estamos siguiendo. Y yo sí pediría y haría una oración de entrada y de inicio, porque la verdad es que el tema que vamos a ver hoy sí tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. Entonces, de verdad es que sí hay que irlo pidiendo, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que esta noche, que estos momentos, que estos minutos que vamos a meditar tu palabra, tus acciones y tus obras, Señor, le sean agradable a Dios Padre
Y pedimos, Señor, envíes el Espíritu para que anide en nuestro corazón, anide en nuestra mente, y que lo que aquí vamos a ver, Señor, lo que aquí vamos a aprender, sea fruto para la comunidad, sea evangelio para aquellas personas que nos ven, que nos escuchan y a las que le vamos a llevar tu palabra. Todo esto, Padre bueno, lo pedimos en nombre de tu Hijo, que es nuestro Señor, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ya con el banderazo de salida y la venia del Señor, pues vamos arrancando, ¿no? Ok, continuamos, tema nueva evangelización para nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. ¿Qué es el querigma apostólico? El día de ayer estuvimos hablando mucho acerca de los cuestionamientos que hablaban sobre el perfil de la nueva evangelización, sobre los nuevos evangelizadores y que tienen que ser nuevos, el perfil obviamente que lleva la nueva evangelización, el perfil de los nuevos evangelizadores, y hablamos mucho de este tema, el querigma. El querigma, que para algunos, ya lo habíamos dicho, era un tema que ya había quedado pues ahí medio olvidado, medio metido en un cajón, medio que formaba parte de unos libros de texto que se usaron hace mucho, una catequesis que ya no se está usando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, la propuesta de este taller es precisamente regresar al principio. Y hay que recordar que el querigma, que si nos fuéramos totalmente al principio, pues tendríamos que irnos desde los apóstoles, ¿no? Perdón, desde los profetas. Pero en este caso vamos a hablar de la venida de Jesús, que es quien viene y hace el parteaguas prácticamente en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación del hombre. ¿Qué es el querigma apostólico? El sentir de la primera comunidad. Aquí hay dos elementos, primeramente lo que es el querigma y en segundo lugar lo que es el apostólico, ¿no? Pero bien, vamos viendo de qué se trata todo esto, ¿no? El querigma apostólico lo vamos a ir viendo o lo vamos a ir poniendo en estos diferentes puntos. Los voy a repasar rápido porque ahorita ya vamos a entrar a ver cada uno de ellos. Primeramente, el querigma. El querigma tiene que tener un punto de partida. Y ese punto de partida para muchos está dividido en dos elementos que forman partes diferentes, pero a la vez complementarias. Es así como el pie derecho y el pie izquierdo. Cada uno tiene una formación ósea muy similar, pero curiosamente un dedo está apuntando para acá y el otro dedo está apuntando para allá. Cuando los dos entran a trabajar de manera conjunta, hacen que las cosas avancen de manera coordinada y de manera sincrónica. Entonces, el hecho de hablar de un punto de partida en el querigma apostólico nos lleva a estos dos puntos de partida. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué es el querigma apostólico, que es el grito de la buena noticia de Jesús. Acuérdense lo que platicamos ayer acerca de Jesús, cómo es que Jesús venía a romper este esquema del templo, este esquema del sábado, este esquema de la ley de Moisés. Bueno, pues vamos a hablar qué es el querigma que nos está proponiendo aquí Jesucristo. El contenido del querigma de los apóstoles básicamente está puesto en el punto C, que son 6 puntos. El Jesús muerto, el Jesús resucitado y glorificado, pero también como Salvador, Señor y Mesías. Los puntos que están arriba tienen congruencia con los puntos que están abajo. ¿Cuál era la intención del querigma de los apóstoles? Bueno, la intencionalidad del querigma de los apóstoles era por nosotros y para nosotros. ¿Qué enfoque tenía el querigma apostólico? El traspasar corazones. No tenía otro enfoque. El asunto no era ser comunidad. La comunidad se iba haciendo solo.
El problema que tenían los que daban los querigmas en aquel entonces era que inmediatamente generaban un traspaso de corazón. ¿Y cuál era el objetivo de la predicación de los apóstoles? Recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ellos apenas hacía unos cuantos días o hacía unos cuantos meses, dependiendo de la historia que estemos viendo, acababan de recibir la efusión del Espíritu en la fiesta de Pentecostés, y eso lo vimos el día de ayer. Nuestra respuesta a la propuesta divina. Ya que los apóstoles se desvivieron por hacer lo que tenían que hacer, ¿cuál fue nuestra respuesta? ¿O cuál debería de ser nuestra respuesta a esta propuesta? Fe, arrepentimiento y conversión, pero también confesar a Jesús Salvador y proclamarlo Señor. Las tres primeras tienen que ver con el bautizo. Acuérdense que Juan andaba ahí mojando gente y empapando a otros tantos, etcétera, etcétera, porque estas gentes tenían fe, buscaban un arrepentimiento y en función al baño que estaban recibiendo, tenían esa conversión, o al menos buscaban esa conversión. Y por último está el perseverar. ¿Hasta dónde tenemos que perseverar? Pues hasta el fin. ¿Y cuál es el fin propiamente? No es propiamente hasta la muerte, sino formando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en la iglesia. Entonces, estos puntos son los que vamos a ver ahorita en la primera parte de este tema. Ok, vamos a empezar con el punto A. A manera de introducción, cuando Pablo, que hay que recordar que Pablo tiene una conversión ahí medio interesante en el Damasco, Pablo habla en sus cartas acerca de que él cuando escuchó la voz, que él cuando sintió esa luz, esa energía, ese movimiento que tuvo ahí y que lo hace caer y que lo noquea totalmente y que al rato ya no sabían si veía o no veía o si era producto de qué o qué. Él habla de que él al entrar o al escuchar fue tomado, fue sujetado, fue como arrebatado. Esa es la palabra que Pablo utiliza, o que Saulo utiliza para convertirse en Pablo. Esa fuerza es la que se mete en él y es la que lo impulsa a tener esa conversión tan fuerte. Pero vamos viendo qué es lo que sucedía antes de Pablo y durante el tiempo de Saulo. Hay que recordar que los apóstoles y algunos discípulos andaban en friega. Ayer platicamos acerca de estos muchachos de Maús, ¿no? Cómo es que ellos sintieron ese llamado, tuvieron ese acercamiento y vamos viendo qué es lo que sucedió. Bueno, el punto de partida, como habíamos dicho, es la diferencia entre querigma y catequesis. Ok. Desde aquí van a empezar el voladero de copetes, ¿sí? Y el montón de chanclas que se van a ir a poner antes de espinarse, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la metodología que actualmente estamos usando. Querigma y catequesis. Punto de partida. ¿Por qué no los pone como punto de partida? Porque, desgraciadamente, ¿sí? La plataforma en la que estamos trabajando muchas veces es más catequesis que querigma. Es más un sentido doctrinal, es más un sentido de enseñanza que el hecho de anunciar la salvación o anunciar al Cristo. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta este punto de partida, la diferencia entre el querigma y la catequesis. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Son dos etapas diferentes y complementarias. ¿Por qué diferentes? Ayer ponía yo el ejemplo del dispositivo que se ponía en las manos para evitar que nos mojáramos las manos a la hora de lavar los platos, ¿no? Y el hecho de anunciarlo así
inmediatamente despierta la curiosidad, decir, ah, canijo, y eso está interesante porque se me arrugan las manos, se me cae ¿cómo se llaman esas cosas que se ponen las mujeres? El nils y la cera y traigo uñas recién nuevas, ¿no? Entonces me voy a buscar un dispositivo que evite que me moje las manos mientras lavo los platos o hago cualquier otro elemento, ¿sí? Ese se puede decir que es el querigma, es el anuncio. Ahí les va, ¿sí? Paz, órale, ahí está la salvación de mis manos, adelante. Y ya que llego, me encuentro con que son unos guantes. Son unos guantes. Bueno, son unos guantes, pues ya estamos aquí, pues ya que. Y luego viene el uso correcto de los guantes. Cómo se deben de poner, si es que le tengo que echar un poquito de talco, a lo mejor para que no me humedezca por el sudor, si tengo que ponerle unos elásticos arriba, o si tengo que tener cuidado al momento de manejar el producto para que evitar que el agua corra hacia adentro, etcétera, etcétera. Esa ya es la catequesis. Ese es el crecimiento que estoy teniendo. Entonces, cuando vemos nosotros el querigma y la catequesis, no empiezo por las instrucciones. Empiezo anunciando la novedad del producto y empiezo dando lo que para mí me sirvió y de cómo es que salvó mis manos, ¿sí? De ya no estar gastando tanta crema y ya no estar yendo constantemente ahí con el amigo que me las arregla, ¿no? Esa es la diferencia. Son dos etapas diferentes, pero complementarias. ¿Por qué? Porque nos hablan de cada elemento. Primero hay que evangelizar. Es el punto 1. ¿Y qué es evangelizar? Llevar el evangelio. Llevar el evangelio, no la teoría, no la teos, ¿sí? O sea, no al Dios, no una instrucción de decir, para que seas salvado tienes que hacer eso. No, es el evangelio lo que hay que llevar. ¿Y cómo llevamos el evangelio? Pues por ahí anduvo rodando un video en uno de los grupos de Fray Nelson Medina que dice así ni más clarito, ¿no? O sea, ahí les va. Pues eso es evangelizar. Cuando nosotros tomamos el evangelio y lo empezamos a hacer práctica y lo empezamos a hacer vida, empezamos a evangelizar. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje, ¿sí?, similar al de las escrituras, estamos evangelizando. Cuando empezamos a utilizar ejemplos similares a los del evangelio, estamos evangelizando, ¿sí? A lo mejor no voy a hablar así tan abiertamente, decir, fíjate que por el camino de Maús iban dos muchachos, así, así, así. Pero a lo mejor tomo una historia similar y cuento la misma historia, ¿sí? Y con eso estoy dando el sentido de lo que quiero dar. Iban dos muchachos por ahí, medios agüitados, porque pues habían creído en que podían tener la salvación, pero pues siempre no. Y de repente el que los iba a salvar, pues resulta que les dijo que siempre sí. Los cuates se alegraron y regresaron corriendo a platicar a sus amigos, a decirles, el que supuestamente nos iba a salvar y que nos dijo que no, pues ya se me presentó y me dijo que sí. Y me dio la solución. Esos términos, esa forma de hablar, esa forma de acercarnos al hermano, de darles esos puntos, es evangelizar. Es ahí donde tenemos que empezar a captar. Es el querigma, es el primer aviso, es el anuncio, es lo que le va a impactar. Y luego, pues vamos a enseñar, ¿sí? Después vamos a enseñar. Primero tenemos que evangelizar, tenemos que darles el primer aviso y luego enseñarles a crecer, porque la enseñanza es crecimiento, a fin de cuentas. Si no tengo yo la base, entonces ¿sobre qué voy a construir? ¿Sobre qué voy a poner los ladrillos para construir la barda o la pared si no tengo un cimiento? El cimiento es el evangelio. Entonces, en ese sentido, tengo yo que poner primero el evangelio y luego el crecimiento.
Este binomio es indisoluble, como había dado el ejemplo de la pierna derecha y la pierna izquierda, porque cada uno tiene su lugar, aunque la frontera entre ellos, fíjense bien, la frontera entre ellos tenga muchas conexiones, tenga muchos puentes. ¿De qué me está hablando esto? Que muy fácilmente me puedo perder porque ya no sé si voy, ya no sé si vengo y ya no sé si estoy en el principio del puente, a la mitad o al final. Pero es donde yo tengo que ir afinando este anuncio, este querido. El grito de la buena noticia de Jesús. Ese es el punto 2, ¿sí? Dentro del querigma apostólico. Querigma significa grito y se aplica a la proclamación apostólica, o también se le conoce como el primer anuncio o evangelización fundamental, ¿sí? Hubo un tiempo en el que el querigma nos los estuvieron presentando o nos los estuvieron vendiendo, así es como yo le decía, como el encuentro personal con Jesús, ¿sí? Es que hay que tener el encuentro personal con Jesús. Ese es el querigma. Pero lejos del querigma es el resultado, el querigma es el resultado del encuentro que tú tuviste con Jesús. O sea, el querigma es salir y proclamar el sentir que yo tuve de encontrarme con Jesús. Ese es el querigma, el grito, la proclamación, el anuncio. Lucas, y aquí está muy interesante esto porque hay que regresar al principio y hay que basarnos en las escrituras. Lucas, que es quien más detalladamente llevó el control de todos estos eventos, nos narra en la segunda parte del Evangelio que él escribe 6 discursos querigmáticos, ¿sí? 6 discursos querigmáticos. Si tiene una oportunidad, léalo, ¿no? Está en la segunda parte, está escrito en la segunda parte del Evangelio de Lucas. Estos 6 discursos, que voy a poner 3 aquí, más o menos voy a dar la referencia, trata de lo siguiente. El primer discurso de Pedro, que está en Hechos 2, de los versículos 14 al 29. ¿Sí? Este primer discurso tiene que ver minutos después de la efusión del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Minutos después de la efusión del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Denme un momentito, voy a acercar la Biblia para leerlo directamente. Ok, ¿qué Biblia agarré? No sé, déjenme ver. Creo que es la Jerusalén. Vamos a ver. Juan, Hechos. Dijimos 2:14. Hechos 2:14. Hechos 2:14. Aquí está. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro que lo que os voy a decir, prestad atención a mis palabras. Este levantarse de Pedro, que anduvo huyendo, que se andaba escondiendo, que negó a Jesús 3 veces por miedo a la persecución, vemos que aparte de que se levanta valientemente,
se levanta hablando, o al menos así lo pone Lucas, hablando una perfecta dicción para aquellos que lo estaban escuchando. Y dice, estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Hay que recordar que Pedro no era precisamente la biblioteca andando, ¿sí? En primer lugar, era un pescador común. Pedro, Jesús lo llama, algo vio en él, y ya después lo irán descubriendo ahí en Hechos de los Apóstoles, pero se levanta y empieza a hablar de una manera valiente y de una manera concreta y haciendo alusión a las escrituras. José, si puedes apagar tu micrófono, por favor. José García. Ok. En donde dice, sucederá en los últimos días y se profetizará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante está aquí. Dice del 22 en adelante, israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matáis clavándolo en la cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice refiriéndose a él, y hace la referencia, ¿sí? Y al final dice, hermanos, permítame que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba aún se conserva entre nosotros hasta el presente. Cuando oímos este discurso, de Pedro y vemos toda la información que empieza a sacar, empezamos a darnos cuenta de dos elementos: la fortaleza con la que habla y la sabiduría con la que habla. El único personaje que es capaz de hacer eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el primer discurso de Pedro. El segundo discurso de Pedro lo hace después de haber hecho un milagro, que es la sanación del cojo en la puerta que le llaman de Salomón, o en la puerta de Salomón. Y es donde les dice a todos los que estaban ahí, ¿de qué es lo que ustedes se asombran? Si esto ya lo habían visto. Jesús el Nazareno, el crucificado, ya había hecho esto mismo en presencia de ustedes. El tercer discurso de Pedro es ante el Sanedrín y sus familiares, que es donde es detenido. El Sanedrín manda llamar a todos los parientes sabidos y por haber, y hasta los que no iban a los que iban a nacer, y lo juzgan. Y Pedro se defiende ante la acusación del Sanedrín mayor y de todos los que estaban junto con él. Y vemos la fuerza y la fortaleza con la que habla, y en todas da testimonio del Jesús resucitado y del Jesús que de alguna manera hizo su labor ante los hombres. El otro es en Hechos 5 y el Hechos 6, y por último tenemos una proclamación de Pablo en Hechos 13. Estos tres últimos, ahí se los dejo de tarea, y como el día de hoy les voy a mandar también esta diapositiva y más tarde les voy a mandar el video. Ok.
¿Qué es lo que contenía este querigma? Este querigma nos habla precisamente del Jesús muerto, resucitado y glorificado. El grito inicial con el que arranca el contenido del querigma propiamente no es una doctrina, porque todavía no se hacía doctrina, ¿sí? En los 3 años que estuvo Jesús trabajando en la tierra de manera pública, no era una doctrina, pero sí era un hecho de que Jesús estaba trayendo una noticia muy buena de parte de Dios, porque le empezaba a dar ese sentido y esa plenitud a la ley. El problema es que la gente no tenía la visión que tenía Jesús para entender cuál era la plenitud de la ley. Entonces ahí ya estamos empezando a tener unos detalles. Pero sin embargo, ¿en qué se basaba el querigma apostólico? ¿Sí? Se centra en una persona con los 3 acontecimientos básicos, que son los que tenemos ahí. ¿Sí? Se centra en el Mesías. Se centra en los títulos más importantes que tiene el evento de Jesús, que es la persona de Jesús, que son los eventos, que es la muerte, la resurrección y la glorificación. Y los títulos: Salvador, Señor y Mesías, el Cristo. Cristo y Mesías significan lo mismo, el que ha de venir, el ungido. ¿Cuál era la intención del querigma que en ese momento estaban dando estos muchachos? La intención del querigma era por nosotros y para nosotros. Y se presenta así como una conclusión teológica. ¿Por qué todo sucedió por nosotros y para nosotros? Podría decirse. ¿O por qué podemos decir que es por nosotros y para nosotros? El detalle está en que la historia de Jesús tiene que ver con la segunda parte de la historia de la salvación, que Dios, en los 2 testamentos, o al menos así los conocemos, vienen a tener el sentido para con el hombre. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios trabaja a través de los profetas, a través de los reyes, a través de enviados, y que hablaban en nombre de Él y que iban formando el pueblo y que le iban dando un seguimiento, ¿sí? Y que le iban dando todo, porque si nosotros lo vemos así, el querigma del Antiguo Testamento era la enseñanza que Dios iba dando a través de los profetas para que el cuerpo o el pueblo fuera teniendo sentido y fuera teniendo conducta y fuera teniendo una socialización correcta. Por eso primero empieza Moisés, luego después Moisés nombra a otras gentes que le ayudan, y luego empiezan otras gentes, y luego se hacen los jueces, y luego se hacen los reyes, y empiezan cada profeta a hacer lo suyo, porque era la forma en cómo el querigma iba dándose, la buena noticia, y cada profeta iba dando su anuncio. La bronca están con los profetas es que les tocaba una chama muy interesante, que es la misma que le tocó a Jesús, anunciar y denunciar. Eso ya lo vimos. Entonces, ¿por quién se hacía todo esto? ¿Qué es lo que sucedía todo esto? Pues era por el pueblo, ¿sí? Y era para el pueblo, no nada más por el pueblo, era para el pueblo. Jesús hace la misma chamba. Jesús, en su condición de dar a entender a su Padre, o sea, de dar a entender esa teología primitiva, ¿sí? Lo hace todo por nosotros y para nosotros. ¿Cuál es el resultado? Jesús murió, resucitó y fue glorificado
por nosotros. Murió, resucitó y fue glorificado por nosotros. Pero también es Salvador, Señor y Mesías para nosotros, que es la complementariedad que tiene este anuncio. Los emaúses, los caminantes de Emaús, se quedaron en el renglón de arriba. Murió, resucitó y fue glorificado. Yo lo vi morir. Oí que resucitó y oí que fue glorificado. Pero ¿qué pasa después de que tienen el encuentro con el tercer caminante a la hora de la fracción del pan? Reconocen al Salvador, al Señor y al que debe venir a salvarlos. Por eso es la correteada que pegan estos chamacos para atrás. ¿Cuál es el enfoque propiamente del querigma de los apóstoles? El traspasar los corazones. Y aquí es donde viene lo fuerte o lo interesante. Porque los que escucharon la predicación de Pedro el día de Pentecostés con el corazón traspasado, ¿sí? Debían de hacer, ¿qué debían de hacer para apropiarse del don gratuito de la salvación? Recuerden al final, después de que Pedro los acusa y les dice ustedes, el mismo pueblo decimos, ¿y qué podemos hacer? ¿Sí? Para obtener esa salvación. El querigma, más que luz para el entendimiento, es la espada que penetra el corazón de quienes escuchan. Cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, sea en el Jordán, sea en el Damasco, sea en el aposento alto, sea donde sea, ¿sí? Lo primero que toca es el corazón. Y hasta el rato empiezo a metabolizarlo y decir, bueno, ¿por qué me siento? ¿Dónde está mi análisis de conciencia? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó hacer? Etcétera, etcétera. Porque hay algo interno que me está haciendo así como los emaúses, que nos arde algo adentro. Dicen, ¿qué es lo que me está pasando? No entiendo qué es lo que me está sucediendo. Es porque el querigma, el anuncio, el encuentro, el resultado es un traspaso del corazón. Por lo tanto, una predicación querigmática desafía el centro de la voluntad y las decisiones para aceptar o rechazar la salvación gratuita. Aquí es donde está el paso decisivo. Si yo decido entrarle a las cachetadas, ¿sí? A la tarea que Cristo me va a poner, es una decisión en la que yo espero la salvación. Porque a fin de cuentas Jesús así lo está diciendo. Pero no se trata nada más, como lo vamos a ver más al rato, no se trata nada más de hacer por hacer. Se trata de hacer las cosas con corazón. Por lo tanto, es el centro que desafía la voluntad, ¿sí? Y las decisiones. Ese es el enfoque del querigma apostólico. Por eso cuando Pedro habla en esos 6 discursos, al menos en los 2 primeros, dice el texto que hay una conversión como de 5,000 hombres. En la primera. Imagínense, a lo mejor Lucas exageró un poquito, ¿no? ¿Sí? A lo mejor no fueron 5,000, fueron 3,000. Bueno, 3,000 no, pues. A lo mejor 1,000. Pero no dejan de ser un montón. No deja de haber conversión. Si cuando se daban los retiros de querigma, yo recuerdo que juntábamos 20, 30, 40 gentes
y que a fin de cuentas habíamos salido con perseverancia unos 10, unos 15 de los 40, decíamos, puta, nos fuimos de raya, porque sabemos que una vez que la gente se encuentra y es cuestionada, le saca el cuestionamiento. O sea, cuando uno va a confesarse, hasta así como que le saca la vuelta a ciertas cosas que uno debería de apuntar y como que dice, no, pues es que ya la dije la vez pasada, el padre ya se la sabe, ¿para qué se la vuelvo a poner? Porque estamos en ese sentido de tocar los corazones. ¿Cuál es el objetivo de la predicación apostólica? Lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Que fue el enfoque apostólico, que era atravesar los corazones. El objetivo de la predicación es recibir el Espíritu Santo. No lleva otro objetivo la predicación. Es recibir el Espíritu de Dios. Porque una vez que Jesús se fue, nos quedamos con la promesa. Jesús nos enseñó una serie de acciones, una serie de frases, una serie de objetivos, que sí es cierto, nos sirven para la vida diaria, pero la intención de la predicación, tal como es recibir el Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, este muchacho de Pablo lo escribe y lo anuncia muy claramente. Y él dice, en Cristo Jesús, en el ungido Jesús, en el Mesías Jesús, en el Cristo, también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, primer elemento, tras haber oído la palabra de la verdad, ¿sí? El evangelio de su salvación, y creído también en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esos tres pasos que pone Pablo en esta carta a Éfeso es el querigma. Primero, haber oído la palabra. Segunda, haberla recibido, haber creído en él, haber traspasado el corazón. Y por último, la efusión del Espíritu. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De quién viene la promesa? De Dios Padre. ¿Quién la comunica? Jesús. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén porque los espera la promesa. El día que yo me vaya, va a venir alguien que les va a apoyar y les va a dar fortaleza y les va a dar todo lo necesario para que la chamba la saquen adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa. Y ahí estamos viendo esos tres elementos. ¿Quién es el que corona la obra de la evangelización? El Espíritu Santo. ¿Sí? Para Él es para quien estamos trabajando. Hay que perseverar hasta el fin, dice, formando el cuerpo de Cristo en la iglesia. El querigma culmina cuando los evangelizados forman el cuerpo de Cristo, viviendo en una comunidad eclesial. ¿Sí? En Hechos lo tenemos otra vez. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Compartían el pan en las casas, vivían con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que había de salvar. Acuérdense que nadie va al Hijo si el Padre no lo llama. O sea, el Hijo es el receptor. ¿Quién es el lanzador? Dios Padre.
Dios Padre es el que prepara, es el que toca, es el que te siembra la semilla, es el que te pone la inquietud a través de lo que sea. ¿Y quién es el que le toca hacer la chamba ruda, la chamba dura? A Jesús. Pero el Espíritu de Dios ya te sembró algo a ti. Ahora, en tu libre albedrío, depende de ti si tomas o no la condición de la salvación. Porque ese es otro problema que tenemos. Y es un problema muy fuerte que tiene Dios. ¿Sí? El libre albedrío que sembró en cada uno de nosotros. Si no habría libre albedrío, pues no tendríamos estas clases de evangelización. Simple y sencillamente. No estaríamos peleándonos entre el bien y el mal, porque simplemente no existiría ni el bien ni el mal. ¿Sí? Existiríamos para ver, adorar, seguir y hacer lo que tengamos que hacer para con Dios y punto. Estaríamos como en el Edén, allá con Adán y Eva al principio. No había bien ni mal. Todo era 0 grados, dijeran, ni frío ni calor. O sea, flap, así, parejito. Pero bueno. Eso es el gran querigma. ¿Sí? Ese es el querigma apostólico. Era lo que los apóstoles y toda la gente de ese momento estaba actuando para llevar la condicionante del Espíritu de Dios y la condicionante de la chamba de Jesús. Ahora, viene aquí algo ya más fuerte. La gran comisión, pero también se convierte en la gran omisión. ¿Cuál es el gran mandamiento de Jesús? ¿Sí? Aquí es donde viene algo interesante. Punto de partida de evangelizar es proclamar la buena nueva de Jesús. ¿Sí? El primero, el nuevo y el gran mandamiento es lo que vamos a ver. Evangelizar no es optativo, es imperativo. Y aquí es donde estamos empezando a tener nuestra primera cojeada. ¿Sí? La gran comisión se convierte en la gran omisión. ¿Y por qué no evangelizamos? Porque no estamos evangelizados. Y hay que ahorita entender esto. Punto de partida de evangelizar. Evangelizar es proclamar la buena nueva de Jesús. No es otra cosa. Es proclamar la buena nueva de Jesús. No es platicar las historias. No es darle un sentido teológico a las parábolas. No es como darle el por qué lo hizo y el por qué no lo hizo y el por qué guardó silencio y el qué fue lo que sucedió. No, es simple y sencillamente proclamar la buena nueva de Jesús. Hay que usar y entender el término evangelizar a diferencia del catequizar. Y aquí es donde empieza a crujir, ahora sí, el chicharrón. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a catequizar y no evangelizar, porque a todo le ponemos un por qué sucedió esto, por qué fulanito aquello, por qué pasó el otro. Y esto aquí, a manera de, voy a regresar tantito, a manera de, tenemos un elemento muy interesante. Y les digo un elemento porque es una de las cuentitos o es una de las parábolas que Jesús cuenta y que es la más cortita de todas. Es la parábola más cortita que hay en todos los evangelios.
pero tiene una enseñanza tremenda. Dice que va un hombre y tenía 2 hijos. Llegando el primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y el hijo le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegando el segundo, le dijo lo mismo: hijo, vete a trabajar a la viña. Y el otro le respondió: voy, señor, pero no fue. Ahí termina la historia. ¿Cuál de nosotros somos de estos 2 hijos? ¿Sí? Primer espadazo para el corazón. ¿Cuál de nosotros somos de estos hijos? ¿Sí? Cuando hablamos de evangelizar, es porque estamos llevando la buena nueva de Jesús. Cuando hablamos de catequizar, es porque estamos tratando de darle un sentido teológico y a manera de entendimiento del hombre a lo que la historia de Jesús está tratando de dar o está tratando de entender. La buena nueva de Jesús, el querigma. El primer mandamiento, ¿sí?, que nosotros nos encontramos, o que es la gran pregunta que le hacen a Jesús, y le dice: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento y cuál es el más grande mandamiento? Llegan los fariseos a ponerle un 4 a Jesús. Entonces Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tienes, hasta con los dientes. ¿Sí? Fue lo que le contestó. Pero el problema es que este primer mandamiento pertenece a la ley de Moisés. No es algo que Jesús haya implementado. No es algo que Jesús haya enseñado. Ese ya venía, ya era parte de la psique de los muchachos y de los fariseos y de todos los que estaban ahí. Era el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego Jesús lo complementa diciendo: pero yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En Mateo encontramos también los dichos inmediatamente después del Sermón de la Montaña, en donde dice: los antiguos decían, no matarás, pero yo les digo que aquel que habla contra el hermano, que aquel que atenta con su lengua contra el hermano, ese ya lo está matando. Jesús le fue dando un sentido a los mandamientos de la antigua ley para empezar a darles una plenitud. Empezó a darle el sentido, y este es uno de ellos. Jesús no está encontrando el hilo negro aquí. Jesús le está dando la plenitud a los mandamientos que ellos ya conocían. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Jesús nos dejó? Fue uno, porque acuérdense que todos los demás es: escuchen a mi hijo muy amado, ¿sí? Eso lo dijo Dios, refiriéndose a la persona de Jesús y a la labor de Jesús. ¿Cuál es la única chamba que nos dejó Jesús? Porque todo lo demás, como lo estamos viendo aquí, pertenece al Antiguo Testamento. Él nada más le está dando un seguimiento. El gran mandamiento que Jesús dijo es: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio. Conviertan al evangelio. ¿En qué momento lo dijo esto? Precisamente cuando iba a ser ascendido a los cielos. Segundos antes de haber despegado sus pies de la tierra, Jesús se voltea a los 11 y les dice: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio.
Esa es la chamba que Jesús dejó a sus apóstoles y por ende a sus discípulos. ¿Sí? Allí es donde los discípulos se convierten en apóstoles, se convierten en enviados. Porque mientras Jesús caminaba sobre la tierra, todos los que lo seguían eran discípulos. No había apóstoles, no había enviados. Cuando Jesús es ascendido, les deja este mandamiento: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio, conviértanse, anuncien la buena nueva del Padre que yo les he enseñado. Prácticamente eso está diciendo. Y nosotros realmente nos ponemos en los pies como debe de ser de los apóstoles, entonces nos estamos dando cuenta que evangelizar no es optativo, es imperativo. Porque si Dios le dijo en el Jordán, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, entonces eso que Jesús acaba de decir, que vayan por el mundo y evangelícenlo, ¿sí? Es una orden, es el mandato, es un mandamiento que Jesús deja. Por eso es que se maneja como mandamiento, ¿sí? Es el mandato del Jesús resucitado. Él en vida no les dejó nada. Ya que resucita y se les presenta y hace los milagros que tiene que hacer y le dice a uno, mete el dedo aquí, y al otro le dice, ve y camina y etcétera, etcétera, entonces estamos hablando de que el evangelizar no es optativo, ¿sí? Si no evangelizamos, óiganlo bien, no somos cristianos. ¿Por qué? Porque ser cristiano significa ser mesiánico, Mesías, el que viene, el que va a salvar, el que trae la verdadera chamba. Estar ungido por el Espíritu del Señor, eso significa ser cristiano, ¿sí? Es el anunciar la buena nueva a los pobres, no a los que no tienen dinero, a los humildes de corazón, a los pobres de corazón, a los pobres de espíritu, a los pobres, aquellos que poco tienen, ¿sí? Es llevar a Cristo e instaurar el reino de Dios. Eso es ser cristiano. Es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Por eso cuando nosotros si nos ponemos como cristianos es porque somos los ungidos, somos los Mesías. Si no evangelizamos, no somos católicos. Tómale, ¿sí? Católico que no evangeliza es alguien que está en contra del mismo término, ¿sí? Porque católico significa aquel que comparte con su maestro una misión sin fronteras. ¿Por qué les empezaron a llamar católicos a estas personas? Porque estaban, o sea, católico significa universal. Porque estos cuates andaban en todos lados. ¿Y cómo lo reconocían? Por la forma de actuar, por la forma de hablar, por la forma de dirigirse a los demás. O sea, es donde dicen, ahí vienen, si antes eran los del camino, ahora son católicos, porque andan en todos lados estos amigos. ¿Sí? Entonces, el ser católico significa que estamos llevando a todos lados, ¿sí?, la misión del maestro. Por lo tanto, es ilógico decirnos católicos si no somos como nuestro maestro, si no somos evangelio y no somos evangelizadores. Si no evangelizamos, no somos discípulos. Así de simple. Anduvimos atrás de Jesús por los panes y por los peces. No, el discípulo es el que aprende del maestro. Es el que trata de ser como el maestro.
No somos discípulos si no estamos evangelizando. ¿Cuál es la gran comisión y cuál es la gran omisión que tenemos? Bueno, el problema que nosotros tenemos aquí es que, pues obviamente, vamos comparándolo con nuestra competencia. Los testigos de Jehová y los musulmanes. ¿Por qué los talibanes tienen tomado Afganistán y no los cristianos? ¿Mm? Precisamente porque tenemos el problema de que estamos en la gran omisión. ¿Por qué tenemos tanta violencia en México si se supone que el 90 y tantos % es guadalupano? Y al ser guadalupano es católico, es cristiano. ¿Por qué? Porque estamos en la gran omisión. No estamos en la comisión, estamos en la omisión. A ver qué pasó aquí, qué pasó aquí. Ahí está. En Estados Unidos y en Europa están cerrando templos y abriendo sinagogas. Como que duele, ¿no? El otro día me tocó ver un reportaje de un poblado en Europa, en Francia propiamente, que es una catedral preciosa, bellísima, en donde le hicieron como tipo, ¿cómo se puede decir? Así como tienda departamental, pero de puras tienditas adentro. Hay un McDonald's, hay un Starbucks, hay un área de niños para que los juegos, hay un área de descanso, hay una biblioteca. Está bien fregona por dentro, pero está construido eso o está edificado eso en un templo católico. Entonces, a lo mejor para uno como católico, pues sí le duele decir, oye, pensar que aquí se celebró la misa, pensar que aquí se hacía el culto a Dios, etcétera, etcétera. Pero para la gente que hizo eso y para la gente que está allá adentro, el templo es una construcción, 4 paredes, un techo, grandote, alto, amplio, y punto. Se están cerrando cada vez más los templos y curiosamente están abriendo más sinagogas, ¿sí? Y los grupitos de los testigos de Jehová cada vez son más grandes. Antes andaban de 2 en 2, ahora andan como de 3 o 4, ¿sí? Y a lo mejor ahorita no andan tocando por la cuestión de pandemia, pero si no, juren los que vendrían 2 veces por semana. Entonces estamos en la gran omisión. Nuestra eternidad depende de haber ido o no a trabajar a la viña. Unos van, otros no. Pero lo importante es descubrir la causa del por qué no lo hacemos. ¿Dónde está la gran omisión? O sea, ¿por qué no vamos? ¿Por qué estamos como ese chamaco que dijo sí voy y al rato dijo no voy? ¿Y por qué el otro dijo no voy y sabes qué, apá? Fíjate que siempre sí. ¿Mm? ¿Acaso habrá sido la Cheyenne lo que motivó al muchacho a que fuera a trabajar a la viña? Vayamos descubriéndolo. ¿Por qué no evangelizamos? Esa es una pregunta muy interesante, ¿sí? ¿Por qué no evangelizamos? Bueno, pues vamos tratando de encontrarle. Pues porque no estamos evangelizados, estamos catequizados. Cuando hablamos del evangelio, debemos de entender que es parte o debe de ser parte de nuestra salvación. Y tenemos que hablar del evangelio con una naturalidad tal que forme parte de nuestra vida, que forme parte de nuestro ser. Pero sin embargo, el evangelio para mucha gente es lo que se escucha nada más el domingo, ¿sí? Y que lo dice el sacerdote. Y se acabó. Hasta ahí llegó la evangelización. Y todo lo demás, las lecturas, la primera lectura, la segunda lectura, el salmo, no forma parte de la evangelización.
porque no lleva ese nombre de evangelio. Entonces no estamos evangelizados, no sabemos del por qué está sucediendo eso. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que yo ya tuve un encuentro con Jesús. Yo ya tuve mi querigma, ¿sí? Ese encuentro personal con Jesús, ¿sí? Así como nos los vendían hace 10, 15 años. Yo ya tuve mi encuentro con Jesús, por lo tanto, estoy evangelizado. Pero tenemos un problema. Pilatos, Barrabás y el joven rico también lo tuvieron. Pilatos lo interrogó. Pilatos le tuvo miedo, ¿sí? Pilatos fue tan astuto en la cuestión política que por eso es que agarra y se lava las manos. A Barrabás le debe la vida. Tuvo ese encuentro con Jesús. Vio a Jesús. Pilatos platicó con Jesús. El joven rico platicó con Jesús. Tuvo una diferencia de ideas con Jesús. Intercambiaron diálogos. Pero el problema es que ninguno de ellos está evangelizado, a pesar de que tuvieron ese encuentro con Jesús. Entonces se puede decir, bueno, entonces, ¿cómo fue mi encuentro con Jesús? ¿Sí? ¿Cómo es que yo llegué a donde estoy? ¿Sí? Si se supone que ya lo tuve con él. Vamos analizando entonces el por qué no estamos evangelizados. Primero, porque no nos sentimos llamados ni enviados. ¿Sí? Eso es lo primero. Nos sentimos como que hacemos y no hacemos, pero al momento de hacer, como que no siento. Y muchas veces ese es el problema, que siempre buscamos el sentir, esas ñáñaras, ese decir, ay, sí es cierto, Señor, tú me estás llamando, ay, sí es cierto, Señor, tú me estás poniendo en esta encrucijada para saber qué es lo que estoy haciendo. Soy un simple labrador en la viña, o sea, actúo mecánicamente. En la misa voy y actúo mecánicamente. En mi encuentro personal o en mi oración, actúo mecánicamente. Por ejemplo, hay un detalle que me llama mucho la atención en las personas que rezan el rosario. Lo rezan en 20 minutos y parece que están jugando carreras entre quien lo va dirigiendo y entre quien va contestando. Nada más se oye así como un murmullo. Cualquiera diría, ¿qué están diciendo? O sea, ¿cuál es la intención de lo que están haciendo? ¿Sí? O hay gente que va al Santísimo, se sienta y tiene que hacer algo. Y entonces va a agarrar un librito del montón de libritos que están ahí y empieza como periquito o como merolico. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, mira esto, y 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y no sé qué y no sé qué más, porque es lo que dice el librito. Y luego ve el reloj y dice, ay, me faltan 15 minutos todavía. Híjola, ¿con qué los lleno? Bueno, voy a poner mi música y voy a poner así como que alabanzas. Y ya con esto amarro los 15 minutos que me hacen falta. Actúo de manera mecánica porque no me siento ni llamado ni enviado por él. Nos falta fe que se manifiesta en los medios y temores que paralizan. Hay veces que sí es cierto, ¿no? Exageramos en la fe, como el sacerdote que se hizo viral ahí, en el que dice que él no se pone el cubrebocas porque confía tanto en el amor de Dios que Dios lo va a proteger. A los 10 días de haber dicho o hecho el video, el pobre señor se murió y precisamente se murió de COVID.
Entonces, ni tanto que lo alumbre, ni tanto que lo queme, ¿no? ¿Sí? Nos falta fe. Hacemos las cosas porque aprendemos a decirlas o porque nos las aprendemos de corridito, pero no porque las digamos de corazón. ¿Sí? Ese es el problema. Cuando tengo que defender la fe, me come hasta el chamaco más tarugo que hay ahí, porque no tengo manera de defender. Le tengo miedo. No vemos frutos inmediatos, ¿sí? Porque después de la oración, después del rosario de 15 minutos que hice, ya quiero tener el resultado. Voy a rezar la novena a no sé quién para que me conceda el carro nuevo que siempre le he pedido. Y terminando la novena, ya queremos que el vendedor esté en la puerta o que mi teléfono celular esté sonando para decirme, señor, véngase por su carro. Ese es también el problema que nosotros estamos teniendo. Para los que estuvimos en el taller de discernimiento, hablamos del abandono, hablamos de la paciencia, hablamos de que el Señor tiene un kairos, o sea, un tiempo del Señor, y el hombre tiene un cronos, que es el relojito, el tiempo del hombre, y que no necesariamente están sincronizados. Entonces, siempre queremos ver lo inmediato. Pensamos que el Señor es así como el McDonald's. Llego en mi carro cómodamente sentado, le pico el botoncito, quiero 2 con tocino, papas extras y soda grande. Avanzo 5 metros y ya está la persona con la charolita, ¿sí? Dándome el pedido. No estamos enamorados de Jesús. Jesús es un personaje. Es un personaje de historia. Es un personaje que está en una saga de libros que la gente conoce como Biblia y que nos cuenta un montón de historias y un montón de fantasías en donde dice que hizo y no sé qué más. Entonces, realmente, ¿a quién estamos leyendo? ¿O por qué lo estamos leyendo? No estamos enamorados de Jesús. No lo ponemos, ya lo dijimos ayer, no lo ponemos en el centro. O fue ayer o fue en el taller de discernimiento, donde habíamos hablado de que teníamos un montón de vírgenes Marías, pero ningún crucifijo. No teníamos. Sí, fue ayer. Sí, fue Fue ayer, ayer, ¿verdad? sí. Donde teníamos un montón de imágenes al San Benito, los rosarios y el escapulario y un montón de cosas, pero no teníamos al crucificado, no teníamos al resucitado, no tenemos a Jesús. No estamos enamorados de Jesús. Es un personaje de ficción para muchos de nosotros en el que nos conviene hablar de él o nos conviene simular, ¿sí?, que estamos del lado de él. Nos falta congruencia entre la vida, ¿sí?, y el evangelio que predicamos. Y notes en el gesto que se supone predicamos. Entonces la gente, ¿cómo va a creer en el querigma que nosotros estemos dando? ¿Sí? Me levanto y soy muy catequista, me levanto y soy muy profesor, muy lector, muy ministro, acólito, etcétera, etcétera, pero resulta que en cuanto me bajo, a todo mundo lo trato con el pie derecho, con el pie izquierdo, a todo mundo veo así para abajo, a todo mundo empiezo a menospreciar, etcétera, etcétera. O sea, no hay congruencia, ¿sí? Esa es la razón por la que no estamos evangelizando. Analicemos cuando no evangelizamos o cuando tratamos de evangelizar, pero hace falta algo para lograrlo. Dudamos del amor gratuito
de Dios. Y ahí no subrayé la palabra gratuito nomás por no herir susceptibilidades. Pero todo mundo piensa que el amor de Dios me lo tengo que ganar. Todo mundo piensa que el amor de Dios lo tengo que comprar. Tengo que hacer algo a cambio. En una de las reuniones que tuve con un sacerdote y en el que yo le expresaba pues que no sentía, estaba en esos momentos de sequedad, que no sabía ni qué hacer, ¿no? Y de hecho iba a renunciar al evangelio y iba a renunciar a las clases, o sea, no le encontraba pues el sentido. Entonces el padre me dice, ¿ya has ido con otro sacerdote? Sí, pues hace como tantos años me pasó lo mismo y pues, ¿qué fue lo que te recomendó? Que orara, que me apegara al rosario, que hiciera oración, que buscara algún librito que me ayudara a entender la oración, los momentos de sequedad, etcétera, etcétera. Y el sacerdote muy tranquilo y con mucha ecuanimidad me dice, bueno, lo que yo te voy a recomendar es que hagas nada. Haz nada. No luches. No te pongas al tú por tú contra el que en un momento dado, cuando te agarre, agárrate. Bueno, pues mal llegué a la casa y me metí una pela tremenda. Y aquí me tiene dando clases y cursos y talleres y de una manera incansable. De alguna manera me identifiqué con Pablo o con Saulo, porque me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata? No se trata de que yo te voy a dar la riqueza ni te voy a dar nada. Te voy a dar, ¿sí? El amor del Padre. Esa va a ser tu recompensa. Tú sabrás cómo la manejas, pero esa va a ser tu recompensa. Dudamos, dudamos del verdadero amor del Padre, que el Hijo Jesús nos vino a traer y nos vino a mostrar. Cuando nos falta el Espíritu Santo, y eso es muy común. ¿Por qué? Porque muchas cosas las arrancamos por mérito propio, por conocimiento propio, porque ya leí, ya estudié, ya me lo sé, ya lo vi hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cuando las cosas se dan sin ese ser, sin ese personaje, pues como que se oyen muy plásticas, se ven muy plásticas. La verdad es que sí hace falta, ¿sí? Ese personaje en nuestras vidas. Es algo que tenemos que tener bien presentes precisamente para poder hacer nuestra chamba. Carecemos de comunidad. La comunidad nos fortalece, nos va dando ejemplos, vamos creciendo en ella. Sembramos y recibimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Algo de lo que está ahí. Dudamos, nos falta el espíritu, no tenemos comunidad. Cuando nuestro corazón todavía no arde con el fuego de la palabra, no estamos enamorados de la palabra, no entendemos la palabra. La palabra es esa historieta, ¿sí? Es esa historieta que está ahí, que nos está dando ese seguimiento, que nos está dando un sentido que a lo mejor
no lo entendemos todavía, pero es porque ni nos esforzamos, ni pedimos la ayuda para entender la palabra. ¿Qué es lo que pasaba con los emaúses? ¿Sí? Sentían ese ardillita, ese cosquilleo, ¿sí? Pero todavía no le daban forma. Cuando transmitimos doctrina y catequesis, suponiendo que es la buena nueva. Muchas veces me enfrasco más o entiendo más o me apego más a los, ¿cómo se llama? Los materiales que nos dan para dar un tema, a los subsidios, a los libritos que se escriben, a los videos de YouTube, ¿verdad? Y no tomamos el evangelio. Por ejemplo, la predicación esa que subieron en el grupo, en donde está Fray Nelson. Fray Nelson toma la palabra y sobre la palabra desarrolla. Todo lo que hemos visto aquí hasta ahorita ha sido palabra desarrollada. No hemos tomado otra doctrina tratando de meterla, ¿sí?, al evangelio. Ha sido palabra desarrollada. Y muchas veces nosotros nos metemos en la doctrina y nos metemos en las catequesis. Y es donde tratamos de correr antes que caminar y antes que podernos parar. Bien, pues llegamos al final. Nos quedaron 15 minutos, 20 minutos. No sé si tengan algo que comentar, algo que participar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo se llama? Me pareció muy intenso el tema. Muy intenso porque las lecturas fueron muy intensas, las que escogiste para darnos el tema de hoy. Miren, les Enrique, voy a ser franco. ¿Mande? No, una aclaración únicamente. Lo que está creciendo mucho en el mundo no son las sinagogas, son las mezquitas. Las sinagogas, acuérdate, son 15 millones de judíos y no crecen. A veces confundimos, no sé si tú, a lo mejor lo que tuviste ahí, pero viene siendo lo que está creciendo. Acuérdate que hay 1.800 millones de mahometanos ya. Entonces, lo que está creciendo en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa, son las mezquitas. Ahí lo No tenemos. Es todo. Gracias. No, gracias, Oscar. Muy contentos porque nos recuerda este tema que nos has dado. Nos vuelve a las bases, a los básicos en lo que es nuestra vida de comunidad, ¿verdad? Sí, gracias, así Enrique, es. muy agradecido. Pues miren, si el tema de hoy se les hizo fuerte, el día de mañana, porque ese lo estuve preparando, el tema del día de mañana, que lo estuve preparando el día de hoy, híjola, de verdad no encontraba cómo acomodar las palabras, cómo acomodar las frases, porque es un cierre bastante fuerte el de mañana. De verdad los invito. Discúlpame. Mande. Estos van a ser 3 días, no 4. No, son 3 días de tema. Esa aclaración la hicimos al principio. Los temas son martes, miércoles y jueves. Es el taller, que es el que estamos desarrollando. Y el viernes vamos a tener un coloquio. El coloquio es como preguntas y respuestas sobre todo lo que hemos visto. Y vamos a estar ahí en el coloquio el padre Luis Alfonso, que es biblista y es nuestro coordinador diocesano del Instituto Bíblico. Va a estar su servidor y va a estar una maestra de catequesis. Acaba de terminar su licenciatura en catequesis. Sí, me acuerdo que
que lo mencionaste. Exactamente. Entonces, Lo que no entendí era que iba a ser hasta el viernes, que iban a ser 4 días, porque sí sabía yo que iban a ser 4 días, pero cada que dices 3 me confundo. sí, Pero ya entendí, exactamente, gracias. exactamente. Entonces, si tienen manera de ir haciendo como un esquema de preguntas de todo lo que hemos visto hasta ahorita, incluyendo lo de mañana, entonces el día viernes vamos a tener en el mismo horario de 8 a 9:30, pues ese coloquio, ¿no? Y vamos a tratar de darle sentido, pues, a la evangelización en los tiempos actuales, porque el problema con la evangelización ahorita, a partir del 2019, que empezó el problema de la pandemia, la verdad es que se ha movido mucho. Primero por las cuestiones técnicas. Yo nunca me hubiera imaginado, ¿sí? Nunca me hubiera imaginado tener gente del DF, tener gente de Mexicali, tener gente de Querétaro, tener gente de Guaymas, Guatabampo, o sea, tener una diversidad de ciudades conectadas aquí y dándoles yo un tema. Cuando mucho, a los que conocen Obregón, a lo mejor decía, pues es que viene gente de la Colonia México, ¿no? Porque normalmente los dábamos ahí en Catedral, ¿no? No viene gente de la Colonia México, tan lejos, o sea, dentro de nuestra misma ciudad, pues. Pero ahorita que estamos toda esta diversidad de gente, también haciendo un esfuerzo con la diversidad de horarios, porque ahorita para mucha gente son las 10:30 de la noche, sobre todo la que está en Querétaro, allá en el sur, pues eso habla también de esta nueva metodología de evangelización. Y digo evangelización porque creo que hasta ahorita no he faltado a la enseñanza del evangelio. Hemos tomado palabra, ¿sí? Hemos tomado textos y hemos hablado de elementos que nos hablan de las primeras comunidades y cómo es que aquellas primeras comunidades luchaban contra los demás teos que había, o sea, todos los demás dioses, los griegos, los romanos, más todos los que se venían colando y acordándose de todos los abuelos y todo eso, y cómo es que Jesucristo lucha por dar a conocer a su Padre. Y luego después de que Jesús se va y los apóstoles se quedan con esa misión, que de alguna manera tratan en todo lo posible de cumplirla, vemos cómo empiezan con la parte donde se queda Jesús, con la cuestión de los judíos, y luego vemos a Pablo, una vez convertido, cómo se agarra con los paganos, o sea, cómo se agarra con esos que tenían otros dioses, con los griegos, con los romanos, y cómo es que la sagacidad de este muchacho, que la verdad, miren, mis respetos para él, lucha con sus propias herramientas, con las propias palabras de los romanos y de los griegos, los catequiza, perdón, los evangeliza y luego los catequiza. Entonces, en ese sentido es lo que vamos a ver mañana, ¿sí? Mañana, a manera de adelantarles algo, vamos a ver los 7 problemas del querigma, ¿sí? Esos van a venir para el día de mañana. Y a manera de cierre, la iglesia evangelizada y evangelizadora. ¿Realmente estamos cumpliendo con los parámetros de la gran comisión? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, los invito a que el día de mañana no se nos vaya a desconectar. Ahorita tenemos 50 gentes, ayer tuvimos 55 gentes, curiosamente de 80 que se inscribieron, pero pues el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Sí, muchos son los que hacen fila, pocos los que entran, más los que se inscriben y menos los que llegan. Así es que, pues, si tienen alguna pregunta, algo que hacer, y perdón, algo que comentar. Bueno, si es así, entonces hagamos... ¿Alguna duda, Enrique? Mira, ahorita que mencionaste lo de las sinagogas que se estaban abriendo, ¿qué fue lo que comentó don Oscar? ¿Que se estaban abriendo qué? Mezquitas. 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 Sí. Ok.
que no tengo la menor idea que es, pero ahorita lo voy a buscar. Son de los musulmanes las mezquitas y la sinagoga de los judíos, pues. Ok. Pero estamos hablando de Alá, del mismo Dios, solo con otro nombre. Técnicamente hablando, así es, ¿sí? Y entonces ellos también tienen una misión mesiánica, por eso se están propagando. Sí, exactamente. El punto está en Porque los judíos se supone que están cerrados, ¿no? O sea, ellos son los únicos, ¿no? Es que mira, cuando hablamos de misión para los judíos en sí no tienen una misión evangelizadora o una misión como tal, siempre fueron una comunidad muy cerrada. Se casaban entre ellos, familias crecían, compromisos hechos, etcétera, etcétera. Cuando Jesús viene y empieza a abrir ese paradigma en el que la salvación también forma parte de los que no son judíos, porque hay que recordar lo que platicamos ayer acerca del agarre que tuvo Pablo con Pedro, acerca de la circuncisión, acerca de la ley, acerca del templo y todas esas cosas que el mismo Jesús estaba poniendo en duda. Habla de la apertura, que el mensaje de Jesús, que es a su vez el mensaje de Dios, no es nada más para el pueblo, es para todos. Entonces, por eso es que el día de ayer estábamos hablando de que Pablo tenía la gran misión, tenía la gran comisión de llevar el evangelio o de llevar el mensaje de Jesucristo a aquellos que no eran judíos. Entonces ahí donde vienen todo el montón de aperturas y luego viene la mezcla que más adelante se da entre los dioses griegos, los dioses romanos y los dioses, perdón, y el dios de Israel. Entonces ahí donde empieza el engrudo a hacerse medio bolas, ¿sí? Y es donde empiezan una serie de elementos, que eso los vamos a ver mañana, donde ya el evangelio como tal empieza a diluirse y empieza a tener otras formas de llegar a las gentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tanto lo que se tenía con las otras comunidades que de alguna manera era muy difícil pelear. Hay que recordar el evento de Pablo en Grecia, en el Areópago. Él empieza a recorrer todas las columnas que están ahí, todos los dioses, y descubre una columna que dice al Dios desconocido. Entonces Pablo dijo, de aquí soy, y empieza, y todo iba muy bien, y llegó a Jesús y a las obras de Jesús, pero se le ocurre tocar el tema del resucitado y hasta ahí se le acabó el corrido. La gente se le echó encima. Entonces Pablo empieza a aprender de esas culturas y empieza a aprender cómo tener que llevar el evangelio, ¿sí? A pesar de la diferencia de culturas y a pesar de la diferencia de ideas y de entendimientos que se tenían. Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamados. Y en los temas actuales, eso se llama inculturizar. Por ejemplo, ¿cómo le hizo el padre Quino para evangelizar toda la costa de Sonora? Inculturizó, tomó los elementos que ellos ya tenían, ¿sí? Y los convirtió al cristianismo. Entonces les empezó a dar. Por ejemplo, la estructura en donde se hace la adoración de la Sagrada Eucaristía, ¿sí? O de la forma consagrada en la hora santa. Esa se llama, ay, híjole, se me fue el nombre. Se llama, ¿cómo se llama? Custodia. La custodia. Custodia. La custodia, exactamente. La custodia tiene su origen en Sudamérica, donde los evangelizadores toman al dios Sol, ¿sí? Al dios Sol, por eso tiene un montón de rayitas, al dios Sol, y ponen a Jesucristo en medio. Entonces inculturizan al dios Sol, al dios, ¿sí?
que ellos traen, al Dios católico. Entonces, en ese sentido, ellos empiezan a adorar o empiezan a inculturizar, ¿sí?, al Dios pensando que era el otro Dios. Y hasta que llega un momento en el que la custodia se queda y representa a la luz que sale de Oriente, al Dios que da la vida, al Dios que viene y que trae la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, elementos como esos son los que a nosotros nos toca como evangelizadores tomar los elementos que tenemos en nuestro alrededor y llevar el evangelio. Nada más en una ciudad, por ejemplo, no es lo mismo dar una catequesis, bueno, no catequesis, una evangelización en la zona norte de la ciudad que en la zona sur, o en una determinada colonia y en otra determinada colonia. No es lo mismo. Tenemos que aprender a hablar con el idioma o el lenguaje que ellos en un momento dado tienen para nosotros poder, ¿sí?, llamar su atención y poder irlos encaminando, que es lo que Pablo hizo estando en Grecia con el Dios desconocido. Entonces, ahí, cuando escuchamos y vemos esas historias, nosotros también tenemos que aprender. Si no hay más, hacemos nuestra oración de cierre antes de que nos vayamos, ¿sí? Y decimos, perdón, aquí hay alguien que levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien dijo algo por ahí? Parece que Ricardo Corral. Bueno, parece que no. A ver. Sí. Ahí está. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por estos minutos que nos has concedido. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo anide en nuestro corazón, anide en nuestra mente, para que podamos ser fruto para el hermano, para que podamos llevar tu palabra al necesitado y sobre todo, Padre bueno, para poder que esta enseñanza atraviese nuestro corazón y nos dé la enseñanza que necesitamos para los demás. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Listo, chicos y chicas. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, Vale. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Pase bien. Buenas noches. Pase bien.